Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Que Dios bendiga a Venezuela en tan momentos tan difíciles. Colegas, diputados, la verdad que hablar de el hecho puntual de lo que está ocurriendo en el estado Bolívar, con todas las variables presentes allí, no es más que hablar de lo que ocurre en los cientos de kilómetros de la frontera colombo-venezolana. Empezar a enumerar los diferentes hechos ocurridos solos en el último mes es hablar de una tragedia que está entre la indolencia, la complicidad, la anarquía y la corrupción. Muertos en el estado Bolívar, en diferentes puntos. Y déjame hacer un inciso, Américo de Gracia. Mi solidaridad, mi voluntad, mi afecto por el riesgo que estás corriendo en este momento puntual, con señalamientos bien precisos de lo que hace falta en Venezuela. De bajar de la generalidad a señalamientos puntuales. Mi solidaridad contigo, Américo. Hoy Venezuela analicemos 3 puntos de Venezuela en los últimos 15 días. Asesinado un oficial de las Fuerzas Armadas en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Situación que ha generado, aunque ustedes no lo crean, más de 1.500 detenidos en la población del Guayabo en el estado Zulia, municipio Catatumbo. Una población, Omar, ¿cuántos habitantes podrá tener el Guayabo? 7.000. Más o menos, 14.000 más o menos. Bueno, de esa cifra, 1.500 han sido detenidos. Municipio Semprún del estado Zulia. La alcaldesa fue a un acto al municipio Colón, frontera con el estado Táchira. Y en ese evento presenta a un jefe de una comuna de su municipio. Con un pequeño detalle, el jefe de esa comuna era el comandante del ELN en el frente del norte del Santander y que utilizaba el municipio como zona operacional. Pero la alcaldesa jamás pensó que iban a filmar y a grabar dicho evento y el mundo pudo ver que estábamos hablando de que el famoso jefe de la comuna era el jefe del comandante del ELN en el sector. Hace unos días, en el municipio El Orza del estado Apure, asesinan a Manuel Sojo, candidato a alcalde del movimiento Avanzada Progresista en el municipio. Y apareció hace unos días empalado. Para no describir lo que eso significa. Zulia, Apure. La influencia cada vez mayor en municipios fronterizos del estado Táchira, en el cobro de vacuna y extorsión de movimientos vinculados a la guerrilla colombiana es cada vez mayor. Amazonas. Control territorial
por parte de movimientos guerrilleros. Estado Bolívar. Presencia ya más que probada de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, estimados compañeros, y para que estemos claros hasta dónde estamos llegando, la negativa del gobierno colombiano de utilizar al gobierno venezolano como observador y garante de los posibles acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional han generado un problema en Venezuela. Porque el gobierno venezolano adelantó la zona de distinción para grupos importantes del ELN en territorio venezolano. Es decir, aquello que ocurrió acordado con el gobierno de Colombia, con la FARC, que acordaron entre las partes utilizar territorio venezolano como zona de distinción y colocaron en Achaguas, colocaron en el Capanaparo, colocaron en Amazonas campamentos de la FARC autorizados por ambos gobiernos para facilitar la negociación, cosa entendible para el movimiento, para el momento histórico de la negociación FARC-gobierno colombiano. Hoy la adelantó el gobierno venezolano con un gran detalle. No la autorizó el ejército colombiano y por el gobierno colombiano, y hoy tenemos campamentos del ELN en Venezuela sin autorización del gobierno colombiano y por supuesto con las características que eso está ocurriendo. Personalmente deseo, y sé que desea la mayoría de esta Asamblea Nacional, un acuerdo de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Es más que necesario que Colombia continúe en el camino de la paz y que estos avances que se tuvieron con la FARC puedan tener éxito también en el Ejército de Liberación Nacional. Pero lo que es inadmisible es que se utilice hoy el territorio venezolano no para el hecho de la negociación política en una zona de distinción, sino para continuar operaciones de financiamiento con actividades irregulares que están produciendo graves problemas en nuestro país. Control de armas, control del tráfico de gasolina, acceso ya a la minería. Y lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que tiene que atender la seguridad de millones de venezolanos que viven hoy en la frontera, que están azotados por la violencia paramilitar, guerrillera, contrabando de gasolina, tráfico de droga, entre otros eventos. Esta asamblea lo que le quiere pedir al gobierno nacional es que cese la anarquía en la frontera que está generando muerte, desolación y entrega de nuestra soberanía. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuánto sacrificio más tiene que tomar el pueblo venezolano para una irresponsable actitud de un gobierno? Aquí está Henry, conoce bien el tema. En este Parlamento se aprobaron y se discutieron temas que acordaban en la COPIAS, en la CONVIFRON. Ninguna comisión existe en este momento para atender el tema de la frontera. Solo una anarquía que está produciendo que islas como Curazao exportan 40 toneladas de oro para Europa y no tienen una mina de oro. ¿Cómo llega el oro a las Antillas? Invito al gobierno de Curazao y Aruba a que lo investiguen y que no pongan el énfasis en apresar y violar derechos internacionales en materia de migración forzosa, como lo que está pasando hoy con los venezolanos en Aruba y Curazao. Y este Parlamento, estimado presidente, aprovecho a proponerlo, aunque viene por escrito el Parlatino, debemos de nombrar una comisión urgente
para reunirnos con el Parlamento de Aruba y Curazao, que son regímenes parlamentarios, para discutir el trato que le están dando a los venezolanos en este momento, pero la negativa a investigar qué está pasando con el tráfico de oro en esas islas. Porque el oro para nosotros más precioso que está pasando por esas islas es el pueblo venezolano humillado, huyendo de la miseria, y es el que nos toca proteger. Es decir, lo que ocurre, y con esto termino, en Bolívar no es nada más que el rostro perverso de grandes hechos de corrupción. Mi apoyo a miles de soldados y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que hoy están luchando y confrontando esa situación. Desde unos soldados allá en el sur de Apure que los metieron presos solo por sacar un video para demostrar las condiciones en que viven. Desde ese teniente asesinado en el Zulia, defendiendo nuestro territorio contra el tráfico de droga y gasolina y la presencia guerrillera. La mayoría de nuestras Fuerzas Armadas también aspira a un cambio en este país. Y el pueblo venezolano, cuando se decida, Fuerza Armada y pueblo venezolano, a salir de esta tragedia, seguro le devolveremos a esta patria el sueño de Bolívar, el sueño de progreso y el sueño de libertad. Dios bendiga a Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.